Julio de 1212. Sierra Morena. Un ejército de 150,000 hombres, detenido, bloqueado por un desfiladero imposible de cruzar. Al otro lado, el ejército más poderoso del Islam en la península, 400,000 guerreros almohades, esperando. Los reyes de Castilla, Aragón y Navarra miraban el paso y sabían lo mismo. Si intentaban cruzarlo, morirían. Si se retiraban, España, tal como la conocemos, probablemente no existiría hoy. Entonces apareció él, un hombre andrajoso, que no tenía nombre en los libros de historia, un pastor. Conozco estas montañas mejor que nadie. Hay otro camino. Síganme. Y lo que hizo ese día cambió el destino de Europa para siempre. Esta es la historia de la batalla de las Navas de Tolosa, la decisión más importante de la Reconquista y del hombre anónimo que la hizo posible. Para entender lo que pasó en ese desfiladero, necesitas saber lo que había pasado 17 años antes, el año 1195, la batalla de Alarcos. El ejército de Alfonso VIII de Castilla fue destruido. Miles de muertos en un solo día. El propio rey escapó por muy poco con vida. Y los almohades avanzaron hasta Toledo, arrasando todo a su paso. Aquel día quedó grabado en la memoria de Alfonso VIII como una herida que nunca cerró del todo. Durante 17 años esperó su momento. Durante 17 años construyó alianzas. Durante 17 años preparó la respuesta y en 1211 llegó la señal. Los almohades tomaron la fortaleza de Salvatierra, la última gran fortaleza cristiana al sur del Tajo. Era ahora o nunca. Alfonso VIII hizo algo que ningún rey español había conseguido antes. Convenció a sus enemigos de luchar juntos. Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada. Y de toda Europa llegaron caballeros, franceses, alemanes, italianos, dispuestos a luchar contra el Islam en España. El 20 de junio de 1212, el ejército más grande que la península ibérica había visto jamás partió de Toledo hacia el sur. 150,000 hombres, avanzando hacia Sierra Morena, avanzando hacia los almohades, avanzando hacia el califa al-Nasir, el hombre más poderoso del mundo islámico, que llevaba semanas preparando la trampa perfecta. Al-Nasir no era un guerrero impulsivo, era un estratega frío y sabía exactamente lo que tenía que hacer. No atacar al ejército cristiano en campo abierto, esperar, bloquear los pasos de Sierra Morena y dejar que el calor, el hambre y la desesperación hicieran el trabajo por él. Sierra Morena era una muralla natural que dividía la península en dos, y los pasos que la atravesaban, el desfiladero de la Losa, el puerto de Muradal, estaban todos bajo control almohade. El ejército cristiano avanzó hacia el sur y se encontró con un muro de acero. Los exploradores volvían con las mismas noticias. Imposible pasar, imposible cruzar. Los cruzados europeos, hartos del calor, cansados del camino, empezaron a desertar. Y los que quedaban miraban aquel desfiladero y entendían que estaban atrapados. Fue entonces cuando todo parecía perdido. Fue entonces cuando él apareció. Un hombre andrajoso, desaliñado en su ropa y en su persona, que durante años había guardado ganado en aquellas montañas. El arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, que estuvo allí, que lo vio con sus propios ojos, lo describió exactamente así. Nadie sabe su nombre con certeza. Algunos lo llaman Martín al-Haja, otros Martín el Malo.
Las crónicas lo describen como pastor, otras como cazador, otras como bandido. Lo que sí sabemos es que era un hombre de frontera, alguien que conocía cada piedra, cada sendero, cada paso secreto de aquellas montañas. Y ese hombre, ese desconocido sin nombre claro en los libros, se presentó ante el campamento cristiano y dijo algo que cambió el curso de la historia. Hay otro camino, un camino que los almohades no vigilan. Una antigua calzada romana, olvidada por todos. Excepto por alguien que había pasado su vida entre aquellas montañas. Alfonso VIII lo miró. ¿Por qué debería fiarse de un pastor andrajoso? ¿Por qué arriesgar todo el ejército basándose en la palabra de un desconocido? Y sin embargo, la alternativa era retroceder. Y retroceder era perder todo lo que habían construido. Alfonso VIII tomó la decisión: seguir al pastor. El 13 de julio de 1212, en la oscuridad de la noche, 150,000 hombres siguieron a un solo pastor andrajoso por una senda olvidada de Sierra Morena, en silencio, sin antorchas, sin ruido. Un ejército entero moviéndose como sombras a través de las montañas. El pastor los guió por el puerto del rey, flanqueando las posiciones almohades, emergiendo en los llanos de las Navas de Tolosa, al sur de la sierra, donde nadie los esperaba. Algunos historiadores creen que este pastor nunca existió, que fue una aparición divina, San Isidro Labrador, guiando al ejército cristiano. Otros dicen que fue simplemente un hombre que conocía su tierra mejor que nadie. Y hay un detalle que casi nadie conoce. Alfonso VIII armó caballero al pastor después de la batalla. Le dio escudo y linaje. Desde ese día, ese hombre sin nombre pasó a llamarse Cabeza de Vaca, porque usó el cráneo de una vaca para señalar el camino secreto. Nadie sabe si se llamaba realmente Martín Alhaja. Nadie sabe de dónde vino, ni a dónde fue después. Tú decides si fue un pastor o algo más. Cuando Al-Nasir recibió la noticia, no podía creerlo. Sus posiciones en el desfiladero, rodeadas. Su trampa perfecta, inutilizada por un pastor. Las crónicas árabes describen la furia del califa, la sorpresa de sus generales, la incredulidad de todo un ejército ante lo imposible. El ejército cristiano había cruzado Sierra Morena sin disparar una sola flecha, y ahora estaba al sur, en campo abierto, frente a frente con los almohades, sin obstáculos entre ellos. ¿Qué hubiera pasado sin ese pastor? ¿Qué hubiera pasado si Alfonso VIII hubiese retrocedido? Probablemente no estaríamos hablando de España hoy. El 16 de julio de 1212, al amanecer, los dos ejércitos se miraban a través de 4 kilómetros de llanura. El ejército almohade estaba organizado en 4 líneas de combate. Primera línea, árabes y bereberes. Segunda línea, voluntarios de todo el imperio. Tercera línea, los guerreros almohades de élite. Y al fondo, la guardia personal del califa, 10,000 soldados negros, encadenados entre sí, con la orden de no rendirse, con la orden de morir en su sitio. Al-Nasir los había encadenado para que nadie pudiera huir, para que lucharan hasta el último aliento. La batalla comenzó con la caballería de Diego López de Haro cargando contra la primera línea almohade. Durante horas, los dos ejércitos se destrozaron mutuamente. Las bajas eran enormes en ambos bandos. La primera línea almohade cedió, la segunda resistió, y a mediodía la caballería cristiana empezaba a retroceder, agotada, diezmada, rodeada. Alfonso VIII vio que sus hombres estaban al límite.
y tomó la decisión más arriesgada de su vida: lanzar a su guardia personal, sus mejores caballeros, directamente contra el centro almohade. El rey de Castilla, él mismo, cargó al frente. Los reyes de Aragón y Navarra hicieron lo mismo. 3 reyes cargando juntos hacia el centro de 400.000 hombres. Lo que pasó después lo describió el cronista árabe Ibn Abisar con estas palabras: nunca el Islam sufrió en Al-Ándalus una derrota más grande. Al-Nasir vio cómo sus líneas cedían, cómo sus mejores guerreros morían, y huyó. El califa más poderoso del Islam abandonó a sus hombres, montó su yegua y desapareció hacia Jaén. Los 10.000 soldados encadenados murieron en su sitio, exactamente como habían prometido. La victoria en las Navas de Tolosa no fue solo una batalla, fue un punto de no retorno. El califa Al-Nasir murió al año siguiente en Marrakech, probablemente envenenado. El imperio almohade se desintegró en pocos años. Guerras civiles, fragmentación, caos. Sin un poder islámico fuerte que coordinara la defensa, Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos de taifas incapaces de resistir lo que vendría. En los años siguientes, Córdoba cayó, Sevilla cayó, Valencia cayó, toda la península cayó, uno a uno, en manos de los reinos cristianos. El proceso que las Navas de Tolosa hizo irreversible tardó 250 años más en completarse. Pero desde ese 16 de julio de 1212, la pregunta no era si Al-Ándalus caería. La pregunta era ¿cuándo? Y hay un detalle que casi nadie conoce: Sancho VII de Navarra, el rey que luchó en el flanco derecho, rompió personalmente las cadenas que ataban a los 10.000 soldados negros y añadió esas cadenas al escudo de Navarra, las cadenas de oro sobre fondo rojo que hoy aparecen en el escudo de Navarra y en el escudo de España. Cada vez que ves el escudo de España, estás viendo un recuerdo directo de esa batalla de 1212. Hoy, en la autovía A4 entre Madrid y Andalucía, a la altura de Santa Elena en Jaén, hay un monumento en la carretera que señala el lugar aproximado de la batalla. Miles de coches lo pasan cada día, la mayoría sin saber lo que pasó allí, sin saber que en ese mismo suelo, 800 años atrás, un ejército entero siguió a un pastor andrajoso por un camino secreto en la oscuridad, sin saber que ese pastor, ese desconocido sin nombre en los libros, cambió el destino de España con un solo gesto: mostrar el camino. A veces la historia no la cambian los reyes, no la cambian los generales, no la cambian los ejércitos. A veces la historia la cambia un hombre anónimo, que simplemente conoce un camino que nadie más conoce y que tiene la valentía de mostrarlo. Esta fue la batalla de las Navas de Tolosa, la decisión que salvó España y que un pastor anónimo hizo posible. Si esta historia te ha hecho pensar, dale like, comparte este video y suscríbete a Historia Decisiva, porque aquí no contamos fechas, contamos las decisiones que cambiaron España, y la próxima semana te traigo otra decisión que nadie vio venir. Nos vemos en el próximo video de Historia Decisiva.